Buenas noches a todos, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como siempre, les pido que me confirmen si me logran escuchar bien, si logran captar mi imagen y la presentación que les estamos compartiendo, por favor. Todo nítido, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el día martes, que es de las obligaciones tributarias. Buenas noches, Lick. O de la relación tributaria. Buenas noches. Como decíamos el martes, hay una relación tributaria, hay una obligación tributaria cuando existe un vínculo jurídico entre dos sujetos. Por un lado tenemos, recuerdan, el sujeto activo, que es el acreedor y que puede exigir un comportamiento del otro sujeto. En el caso de las obligaciones tributarias, el sujeto activo será la Superintendencia de Administración Tributaria. La Administración Tributaria como el ente estatal legitimado por virtud del poder tributario para poder requerir el cobro de los tributos. Y del otro lado, el otro sujeto, el sujeto pasivo, decíamos que va a ser el contribuyente, la persona que por disposición de la ley, al darse el hecho generador, pues se convierte en el deudor y por lo tanto tiene el deber jurídico de llevar a cabo el comportamiento que la obligación tributaria implica, es decir, el pago del tributo según el cálculo que se debe hacer al momento de hacerse la determinación tributaria. Ahora bien, esta relación va a llegar un momento en el que se va a extinguir y el día de hoy vamos a hablar de las formas de extinción de la obligación tributaria, que coincide, mis amigos, con el tema de la extinción de las obligaciones. Ustedes recuerdan sus clases de Derecho Civil, las obligaciones tienen una forma normal de extinguirse, que es mediante el pago, y tienen formas extraordinarias o anormales de extinguirse, que es, por ejemplo, con la compensación, la novación, la confusión, la prescripción. Pues, de la misma manera, las obligaciones tributarias también tienen diversas formas en las que se pueden extinguir, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Empecemos hablando o viendo lo que nuestro Código Tributario establece. Me gustaría que alguien me ayude con la lectura del artículo 35 del Código Tributario. Alguien que lo tenga ahí a la mano para que podamos platicar de las distintas formas de extinción de la obligación tributaria. Cualquiera de ustedes, mis amigos. Artículo 35 del Código Tributario. Artículo 35, medios de extinción. Buenas noches, licenciado. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios. 1. Pago. 2. Compensación. 3. Confusión. 4. Condonación o remisión. Y 5. Prescripción. Perfecto, muchas gracias, Joseph, por la lectura. Según el artículo 35, entonces tenemos, mis amigos, 5 formas de extinción de la obligación tributaria. De esas 5, nos vamos a quedar con la clasificación que la doctrina nos explica. La forma normal de extinguir la obligación tributaria es mediante el pago. Y las formas extraordinarias o anormales, si usted le quiere llamar así, serían la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción, que es una de las que yo quisiera que le pongamos mayor atención. Empecemos por la más fácil, que sería la de pago. ¿Cómo podemos definir el pago desde el punto de vista tributario? Pues muy sencillo, ¿verdad? El pago es la forma normal de extinción de la obligación tributaria. En esta forma, el contribuyente o el responsable, es decir, el sujeto pasivo de la obligación, cumple entregando la suma de dinero que le corresponde en concepto de tributos. Y se lo entrega directamente a la administración tributaria en la forma y en el plazo que la ley establece. Es decir, cumple a cabalidad con la prestación que la ley le impone, con el deber jurídico que la ley le impone, y paga la suma de dinero que tiene que pagar en la forma en la que la tiene que pagar y en el plazo legalmente establecido. En ese momento, al hacer efectivo el pago, se extingue esa relación, ese vínculo que existía entre el deudor y el acreedor. Yo creo que esto no nos va a dar mucha complicación su definición. Quizás vamos a hablar algunos aspectos técnicos sobre el pago. Por ejemplo, en civil nos preguntamos, ¿quién debe hacer el pago?
Y yo creo que la respuesta más sencilla o más simple es, el pago lo debe hacer el deudor. Pero ¿quién es el deudor en una obligación tributaria? Ya en alguna otra clase hemos platicado algo sobre esto. Según el artículo 36 del Código Tributario, el pago lo tiene que realizar el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo puede tener una doble calidad. Puede ser el contribuyente, que es la persona que está directamente obligada a realizar el pago. Digamos, si es una compraventa de un bien inmueble que platicábamos en la última clase, el comprador es el contribuyente, es el directamente obligado por disposición de la ley a hacer el pago. Pero hay casos en que la ley establece que el pago lo tiene que realizar, digamos, una persona distinta al contribuyente, pero que tiene la responsabilidad, la obligación por disposición legal de llevar a cabo ese pago. A esa persona se le llama el responsable del pago. Déjenme poner un ejemplo muy sencillo para que entiendan esto. Digamos que estamos hablando del impuesto sobre la renta que debe pagar una sociedad mercantil. Pensemos en la Guayaba Sociedad Anónima. Ya hizo la determinación, digamos, su departamento de contabilidad de cuánto es el tributo que tiene que pagar, y el obligado, en principio, a pagar esto es la Guayaba Sociedad Anónima, como ente jurídico, como persona con personalidad jurídica. Sin embargo, en este caso, la ley establece que para los supuestos en que el tributo lo tiene que pagar una sociedad mercantil, el responsable será el representante legal de esa entidad. Quiero que noten algo. Aquí la obligación de llevar a cabo el pago recae sobre una persona que no es realmente la obligada a pagar. O sea, la obligación tributaria no le corresponde, digamos, al gerente general, porque el tributo no es de él, sino que es de la Guayaba Sociedad Anónima. Sin embargo, por la posición que él ocupa dentro de la sociedad, por la representación legal que él tiene, la ley le impone que él es el responsable de ese pago. De tal forma que cuando hablemos del sujeto pasivo de un tributo, podemos hablar del contribuyente o del responsable para algunos casos. Casos que están plenamente establecidos en la ley. La pregunta sería, ¿puede pagar el tributo un tercero? O sea, ¿podría venir y una tercera persona decir, yo deseo pagar el tributo que le corresponde a Estuardo Castellano? La respuesta es, digamos, no tan directa. No se puede decir sí o no directamente, sino que tenemos que analizar las circunstancias. Por ejemplo, según el artículo 37, cuando el pago lo realiza un tercero, el pago es válido, ya sea que ese tercero tenga o no relación con el tributo, pero con un requisito. El pago lo debe realizar con el consentimiento expreso o al menos con el consentimiento tácito del obligado. Es decir, si yo voy a hacer el efectivo, el pago de una obligación tributaria que le corresponde a un tercero, pensemos a mi hermano, eso es válido, siempre que el obligado, el contribuyente o el responsable, pues dé su consentimiento para que el pago lo haga yo. Y aquí ocurre algo muy interesante. En el momento en que yo pago como tercero la deuda tributaria que le corresponde a otro, subrogo los derechos que le correspondían a la administración tributaria. Surge una nueva relación, solo que ahora ya no es entre la administración tributaria como sujeto activo y el contribuyente o responsable, sino que yo subrogo esos derechos que le correspondían a la administración tributaria y pasan de la administración tributaria hacia mi persona. ¿Por qué? Por haber hecho efectivo el pago, con el consentimiento del deudor. Y ahora yo soy el sujeto activo y yo tengo la facultad de exigirle el pago, digamos, al contribuyente o al responsable. De tal suerte que entonces tenemos dos formas de pago. El pago hecho por el sujeto pasivo, en calidad de contribuyente o de responsable, y el pago hecho por terceros con consentimiento, eso sí, del deudor. Hay algunas modalidades del pago según el momento en que se realiza. Según el artículo 38, el pago puede ser pleno cuando se realiza por completo, pagamos toda la obligación tributaria en el lugar, en la fecha, en el plazo y en la forma que están legalmente previstos, que es el
el pago pleno, como su nombre lo indica según el artículo 38. Sin embargo, también el artículo 38 establece que uno puede hacer un pago bajo protesta y un pago por consignación de las deudas tributarias. Esto sería para aquellos casos, mis amigos, en que se cumple con la obligación depositando la cantidad que se le adeuda a la administración tributaria ante una autoridad judicial, haciendo la reserva correspondiente que podemos reclamar que se reintegre ese pago o una parte de ese pago al momento en que se termine discutiendo la obligación tributaria. Esto se hace sobre todo cuando no estamos de acuerdo con la determinación que la superintendencia ha hecho. Es decir, por ejemplo, yo considero que lo que me corresponde de pagar de tributo son 50,000 quetzales, pero la superintendencia de administración tributaria ha determinado que yo tengo que pagar 100,000 quetzales. Para no incurrir en un incumplimiento en mora, yo hago el pago, pero no lo hago directamente a la SAT, sino que hago el pago por consignación, consigno la suma que me están reclamando, los 100,000 quetzales, ante una autoridad judicial. Y eso sí, lo hago bajo protesta, diciendo que voy a discutir esa determinación que hizo la Superintendencia de Administración Tributaria a través de los recursos administrativos, a través del contencioso administrativo, que ya veremos en su momento, y del resultado de esos recursos, si me es favorable, pues yo voy a reclamar que me reintegren, ya sea una parte o todo el pago que estoy haciendo en este momento, o bien se hará válido el pago que ya consigo. Franz, ¿tenía alguna pregunta que me levantó la mano? Sí, Lee, gracias. Esto es similar a lo que se trabaja en el proceso civil ante la negatoria del acreedor de recibir el pago, que también el deudor puede hacerlo en consignación a través de un órgano jurisdiccional. ¿Funciona un poco similar? Sí, funciona de hecho de la misma manera. De hecho, el procedimiento es el mismo, se sigue el trámite de los incidentes y básicamente lo único distinto que yo podría decir, que no cambia el trámite, ni los presupuestos, ni la forma en que se lleva a cabo. Lo único que yo diría que es distinto, Franz, es los motivos por los cuales se hace. Normalmente en el derecho privado uno paga por consignación, digamos que la mayor cantidad de pagos por consignación que uno mira, Franz, es en los casos de arrendamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una discusión entre el arrendante y el arrendatario sobre el incremento de la renta. El dueño del bien quiere subirle a la renta y el arrendatario no quiere pagar una renta mayor. Entonces, como no se ponen de acuerdo en la nueva renta, el arrendatario opta por mejor pagar por consignación, consignar la renta para no incurrir en mora y dar de esa manera, digamos, facultad al propietario para exigir el desahucio. O sea, básicamente es un medio de defensa que se tiene para tratar de que no lo desahucien. Ese es, yo diría que el 99% de los casos en civil de pago por consignación son esos, ¿verdad? Que se niega el acreedor a recibirlo, pero ¿por qué? Porque hay una discusión sobre un incremento de la renta. Mientras que aquí en las deudas tributarias el fundamento es distinto. Aquí, como vamos a ver en la siguiente clase, hay una fase administrativa de determinación del tributo. Es decir, todo el tema del pago de los tributos inicia cuando, después de haberse dado el hecho generador, dentro del plazo que la ley establece, se determina el tributo. Y esa determinación del tributo se puede hacer, digamos, por el propio contribuyente de manera voluntaria. Eso es cuando uno hace, por ejemplo, una declaración jurada de los tributos que tiene que pagar. O hay casos en que la determinación del tributo la va a hacer la administración tributaria. Sigue un procedimiento administrativo para establecer cuánto vamos a pagar. Igual, en los casos en que el contribuyente ha presentado su declaración jurada de cuánto tiene que pagar, la superintendencia tiene la facultad de revisarlo y hacer un ajuste o un reajuste al tributo que se ha determinado voluntariamente por el contribuyente. Y va a llegar un momento en que la superintendencia de administración tributaria dice, bueno, este es el tributo que tiene que pagar, pero el contribuyente no está de acuerdo con el monto, cree que le corresponde pagar menos o que incluso no le correspondía pagar. Pues para esos casos puede hacer efectivo el pago por consignación acudiéndome ante un incidente ante una autoridad judicial y eso sí, hace el pago bajo protesta. La protesta sería, bueno, estoy pagando, pero me reservo el derecho de reclamar
posteriormente la devolución si resulta en la determinación que la SAT se equivocó, ¿verdad? Bien, Carlos, ¿tiene alguna duda también sobre esto? Gracias, Lick. Sí. Gracias, licenciado. Buenas noches. Me quedó una duda respecto a la diapositiva anterior en donde habla respecto al responsable del pago. Sí. En este caso, la entidad es el sujeto pasivo, el obligado a efectuar el pago del impuesto. En el caso, el responsable va a ser el representante legal. Si el representante legal, que es el responsable de efectuar el pago del impuesto, no cumple con esa obligación de pagar, la SAT tendría que iniciar un proceso para exigir el pago del impuesto, las multas y todo lo que haya caído en mora. Es correcto. Puede enderezar un proceso penal en contra del responsable, en este caso del representante legal, y tendría alguna responsabilidad el contador. En los tres casos es correcto. O sea, me dijo, primero, se puede iniciar un procedimiento para cobrarle al contribuyente, a la Guayaba Sociedad Anónima, porque al final de cuentas la deuda es de la sociedad. Entonces le puede iniciar un procedimiento para cobrárselo, que ya vamos a ver esos procedimientos. Además, le pueden iniciar acciones tanto administrativas como penales al responsable, que era el representante legal. También es cierto, se le puede deducir responsabilidad, incluso penal, si se llega a determinar que sean los supuestos para que se considere delictivo. Es decir, digámoslo fácilmente, para que sea delictivo tiene que haber dolo, tiene que haber intención de defraudar al fisco, ¿verdad? Y también tiene responsabilidad solidariamente el contador, Carlos. Hay ahí alguna responsabilidad después de las últimas reformas donde también le pueden deducir alguna responsabilidad, incluso puede llegar a ser responsabilidad penal. Podría ser administrativa, imponerle una multa, o podría ser penal esa responsabilidad. De tal suerte que las deudas tributarias son deudas muy agresivas en cuanto a su ejecución, en cuanto a su cobro. Si usted se da cuenta, no solo se puede exigir el pago, sino que además de exigir el pago, también adicionalmente o simultáneamente se pueden deducir responsabilidades administrativas o penales al responsable que no haya hecho efectivo el pago, Carlos. Muchas gracias, licenciado. Sí, es que me quedó la duda porque en uno de los casos, en vez de llevarlas a un campo meramente administrativo, vinieron y pusieron las demandas directamente al MP, ya casos penales. Entonces, por eso es que me había quedado ahí la inquietud. Muchas gracias, licenciado, me quedó claro. Claro, yo le voy a decir algo, ¿verdad? A mí me gusta mucho el derecho penal, pero yo digo que el derecho penal siempre es hermoso desde el punto de vista teórico. Ya desde el punto de vista práctico, me parece que siempre se topa uno con un exceso del ejercicio del poder punitivo, y eso es lo que normalmente mira uno en la SAT. Uno dice, pero ¿por qué se fueron por la vía penal si había un procedimiento administrativo para cobrar? Bueno, yo le doy la respuesta, es muy sencillo. Se fueron por la vía penal porque es la vía, digamos, con mayor coerción. Cuando las personas sienten que pueden terminar presas por no haber pagado o haber determinado erróneamente un tributo, normalmente prefieren pagar y para evitar la persecución penal. Entonces es como una vía más expedita, más fuerte, pero sí se presta a muchos abusos. Por eso nosotros tenemos que estudiar adecuadamente en qué casos la responsabilidad va a ser solo administrativa y en qué casos podrían incurrir en una responsabilidad ya de tipo penal. Había una compañera que había levantado la mano, pero luego la bajó, ya no logré captar su nombre. Aarón, le doy la palabra en este momento, y si alguien pues todavía tiene alguna duda, con gusto levante, la verdad. Buenas noches, licenciado. Gracias. Mencionaba usted las nuevas reformas a la ley en cuanto al ejemplo que mencionaba el compañero. ¿Qué ley es la que se reformó, Lick? Disculpe. Mire, aquí ocurre algo interesante. De hecho, yo les estoy preparando una primera actividad para hacer zona, que es sobre el impuesto sobre la renta. Y en esta primera actividad, lo primero que vamos a hacer es evaluar qué ley rige al impuesto sobre la renta, que es la ley de actualización tributaria. Mire qué interesante lo que hicieron. Emitieron una ley que se llama Ley de Actualización Tributaria, y dentro de la ley regularon 6 libros. El libro primero
es la ley del impuesto sobre la renta? No sé cómo explicárselo, vamos a ver. Mejor se lo digo despacito. Nosotros teníamos una ley del impuesto sobre la renta. Cuando emiten la ley de actualización tributaria, dicen, se deroga la anterior ley de impuesto sobre la renta y queda fuera. Y en esta ley de actualización tributaria, el primer libro que tiene se refiere al impuesto sobre la renta y determina todo lo que necesitamos saber sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué ley rige al impuesto sobre la renta? Yo le diría, la rige el libro primero de la ley de actualización tributaria. Pero el libro segundo, lo que hacen es reformar la ley del IVA. Y el libro tercero, reformar la ley, crear más bien un impuesto que se llama impuesto de primera matrícula. Y luego en el libro cuarto hacen una reforma a otras leyes. Entonces, esa ley de actualización tributaria es, no sé cómo explicarlo realmente, es dentro de una ley regularon 6 cosas distintas. De hecho, yo creo que lo que ellos tendrían que haber hecho es 6 leyes distintas, pero el Congreso decidió aprobar una sola, que es la ley de actualización tributaria. Yo se las voy a colocar como material con todas sus reformas, porque adicionalmente a eso, Aarón, la ley de actualización tributaria ya sufrió varias reformas y varias inconstitucionalidades, entonces yo se las voy a colocar actualizada y les voy a dejar una guía de estudio de por lo menos el libro primero, que es el impuesto sobre la renta, para que vayamos viéndola ahí. En este caso, a las reformas a las que me refería eran a esas, a la ley de actualización tributaria. Bien, continuemos entonces. ¿Ya ha visto los Muchas gracias, Alex. de pago? Sí, gracias. Hablemos un poco de que en algunos casos nos vamos a topar con lo que son exenciones y beneficios fiscales. Quizá la diapositiva se me fue muy amplia, pero no me voy a meter de lleno al tema ahorita porque tenemos un punto en el programa donde se ve. Pero quisiera, porque está relacionado con el pago. Cuando se va a hacer el pago, para determinar la cantidad de dinero, hay que tomar en cuenta las exenciones. ¿Qué son las exenciones? Bueno, en principio, las exenciones son excepciones al principio de generalidad. O sea, si todos tenemos que pagar el tributo, al determinarse una exención, dice, estas personas no lo tienen que pagar. Puede ser por disposición de la Constitución o puede ser por disposición de una ley ordinaria. En las exenciones lo que se establece es, por ejemplo, que, digamos, un sector económico no va a tener que pagar ciertos tributos, los exportadores, por ejemplo, o pueden ser por fines sociales. El que adquiera una vivienda social, porque sus recursos económicos así lo determinan y por el monto de la vivienda que está adquiriendo, pues va a estar exento y no va a pagar el IVA. O sea, las exenciones son casos en los que, a pesar de darse el hecho generador, no surge la obligación tributaria o se reduce el pago que se tiene que llevar a cabo. La característica que tienen las exenciones es que están en la ley y que se aplican antes de determinar el monto a pagar. Es decir, cuando hablamos de una exención, yo, por ejemplo, voy a comprar un bien inmueble y en el momento en que voy a determinar cuánto tengo que pagar, ahí debo de determinar si es uno de los casos que están exentos o si es uno de los casos que están afectos al pago del tributo. A diferencia de los beneficios fiscales. Los beneficios fiscales son distintos porque ya se determinó el tributo, ya sabemos cuánto es lo que tiene que pagar y al contribuyente se le da algún beneficio para que no lo pague. Por ejemplo, puede ser que el Congreso emita una nueva ley donde reduce el monto de lo que tiene que pagar. Pero quiero que noten, ya se dio el hecho generador ahí, ya determinamos que tenía que pagar 100,000 quetzales de impuestos sobre la renta y luego el Congreso emite una ley donde reduce el monto que se tiene que pagar. A eso se le llama un beneficio fiscal, una reducción o una exoneración. Dice, los que debían este impuesto sobre la renta ya no van a tener que pagarlo, se les exonera de su pago. A diferencia de las exenciones que se aplican antes de determinar el tributo. Y también hablamos ahí de los subsidios como beneficios fiscales. Los subsidios se refieren a cantidades de dinero que el Estado entrega a los contribuyentes para fomentar una determinada actividad. Jorge, ¿tenía alguna duda? Sí, buenas noches. ¿Podría darse aquí el tema de una retroactividad? No,
No, vamos a ver, porque la retroactividad se aplicaría o se vería para aquellos casos en que aplicamos una norma a un hecho que ocurrió antes de que esa norma estuviera vigente. Y en el caso de estos beneficios fiscales no se aplican para atrás. O sea, por ejemplo, no puedo determinar yo un beneficio para personas que ya pagaron el tributo. No, no, no. Los beneficios es para personas que aún no han pagado el tributo, pero ya se determinó. Entonces les reducimos el monto o les exoneramos del pago, pero ya está determinado el tributo, sin embargo, aún no lo habían pagado. Por eso no es retroactivo, porque el beneficio se le está dando a efectos de pago, ¿verdad? Aarón, ¿tenía alguna duda también? Gracias, Lick. Como estos beneficios se puede tomar en cuenta la facultad que tiene el presidente, el ejecutivo de exonerar en algunos casos tributos a algunas empresas, Lick. Desde luego, eso sería un beneficio fiscal, es la potestad que el presidente tiene. Ahí fíjese que el hecho generador se dio, el tributo surgió y se determinó ya su monto, pero el contribuyente acude ante el presidente para pedirle que se le exonere el pago, ya sea el tributo o de las multas o los recargos, y el presidente decide hacerlo por algún motivo de política. Y entonces ahí estamos ante un beneficio fiscal que se le está dando a ese contribuyente. Es correcto. Evelyn, ¿alguna duda? Por Evelyn. sí, ¿verdad? Que no lo pagamos dentro del ejercicio fiscal y no es dentro del ejercicio fiscal, sino que en el trimestre la multa y de ahí la municipalidad saca un comunicado, dice que exonera la multa y que solo pague el UCI normal trimestre. ¿Qué sería? ¿Una exención? Sí, correcto. Vamos a ver. Es correcto, es un beneficio fiscal en esto. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, el UCI ya se dio el hecho generador y ya se determinó cuánto es lo que tiene que pagar. Lo que la municipalidad está haciendo es, en este caso, exonerar del pago de la multa o del recargo. Eso sería, en todo caso, un beneficio fiscal, una exoneración, Evelyn, porque ya se determinó el tributo. Las exenciones están establecidas en la ley y se aplican antes de determinar el tributo. Por ejemplo, usted mira en la ley del impuesto sobre la renta y le dice, para determinar el impuesto sobre la renta, usted va a tomar la renta bruta, lo que obtuvo la persona. Pero a eso, quítele, dedúzcale, no le va a aplicar, por ejemplo, lo que la persona paga en concepto de X. Esas cuotas del IX, quíteselas. Entonces la renta neta que la persona tuvo, los ingresos que la persona tuvo, se va a reducir y va a ser un monto menor. Y sobre eso vamos a calcular el tributo. En este caso que usted nos está explicando, ya se determinó cuánto es del UCI y lo que la municipalidad está haciendo es exonerando el pago de alguna multa, ¿verdad? Jessica, ¿también tenía alguna duda? Licenciado, también aquí podría considerarse las amnistías que se otorgan a veces que los presidentes otorgan en su periodo, lo de la amnistía también aplicaría. Sí es correcto, pero solo con una corrección. La amnistía, por definición legal, es la exoneración que hace el Congreso de la República mediante una ley. O sea, una amnistía es que el Congreso emita una ley y diga todos los sujetos que estaban obligados a pagar ese tributo, los exonero y ya no lo van a pagar. Eso sería una amnistía fiscal, pero tiene que ser mediante una ley el Congreso. Ahora, cuando el presidente lo hace para un caso concreto, porque el presidente no lo puede hacer así general, para un caso concreto lo que estaría haciendo es una exoneración del pago de ese tributo, que también la Constitución se lo permite, ¿verdad? Por último, sobre el tema de los pagos, resulta importante hablar de que la ley tributaria nos permite, ya en su artículo 40 y mismo 36, que los contribuyentes le propongan a la superintendencia convenios de pago. Es decir, ya determinamos el monto del tributo y hay que hacer efectivo en un solo pago esa cantidad. Sin embargo, el contribuyente no tiene los recursos y le solicita a la superintendencia que le dé facilidades. Se hace el convenio de pago y pueden hacerse hasta por 18 meses para ir pagando, digamos, en amortizaciones el tributo.
Jorge, ¿tiene alguna duda sobre esto? Sí, solo yo trabajo en una oficina jurídica y tenemos un caso, bueno, varios casos en los que le pedimos al presidente una exoneración, pero lo único que exonera el presidente son las multas e intereses. En el memorial que interpusimos nosotros, no sé, la persona que evalúa los memoriales malinterpretó el memorial, eh, él creyendo de que nosotros estábamos solicitando la exoneración de los intereses, las multas, los intereses y los impuestos. Y nos pusieron un previo y nos dijeron de que el presidente no puede exonerar los impuestos como tal, sino que solo las multas y los intereses. Es correcto. El artículo constitucional establece que la facultad que se le da al presidente es para exonerar del pago de multas, recargos e intereses, ¿verdad? Para exonerar del pago de algún tributo, le tendría que dar el Congreso una facultad expresa a través de la ley por el principio de legalidad tributaria que ya hemos platicado también. Dentro de este tema del pago, también resulta importante, mis amigos, que hablemos de los agentes. Esta es una figura del derecho tributario en el cual la persona que está obligada no le paga directamente a la SAT, sino que, digamos, se hace el pago a través de un intermediario. A estos nos referimos como agentes, pueden ser de percepción o agentes de retención, que ya en algún momento lo hemos platicado. Los agentes de percepción, según nuestro código tributario, son personas que perciben el tributo, lo reciben directamente del contribuyente. Están obligados, en este caso, después de haberlo percibido, entregarle ese monto a la Superintendencia de Administración Tributaria. Y el caso típico de los agentes de percepción es en el caso del IVA, que cuando uno hace efectivo el pago del IVA, lo hace efectivo al vendedor. En el momento en que paga, ya va incluido en el precio el monto del IVA. Entonces el vendedor percibe lo que él está cobrando del precio del bien más el IVA. Ahí está percibiendo directamente el contribuyente el IVA. Pero el vendedor tiene la obligación luego de entregar ese IVA a la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahí está como un agente de percepción. Y el otro ejemplo o el otro caso es el agente de retención. El agente de retención son personas que por disposición de la ley retienen un tributo a las personas que están obligadas a su pago. El mejor ejemplo de un agente de retención lo encuentran ustedes en el impuesto sobre la renta para personas que están en relación de dependencia, en trabajo, asalariados. Digamos que yo trabajo para una empresa. La empresa, el patrono, el dueño de esa empresa, me tiene que pagar mi salario mensualmente. Y yo, el impuesto sobre la renta realmente tiene una liquidación anual. Es decir, yo al final del año, yo tengo que estimar cuáles fueron todos los ingresos que yo tuve en ese trabajo en relación de dependencia durante el año, reducirle las deducciones que la ley me permita, por ejemplo, las cuotas del IX, los seguros, pensiones, etcétera, y de la renta neta que yo haya obtenido, calcular cuánto es el tributo que yo voy a pagar. Eso se debería hacer al final del año. Sin embargo, la ley ordena que el patrono cada mes me vaya reteniendo una parte del impuesto sobre la renta, para que al llegar al final de año, yo ya haya pagado el impuesto sobre la renta. Y básicamente lo que se hace es una liquidación donde todo lo que me retuvieron de impuesto sobre la renta se abona o se deduce de lo que yo tengo que pagar al final. Si resulta a final de año que yo tengo que pagar una suma mayor, pues pago solamente la diferencia después de haber calculado todas esas retenciones que me hicieron mes con mes. Si resulta, por el contrario, que yo pagué más porque me retuvieron una cantidad mayor, por ejemplo, pues entonces el agente retenedor, mi patrono, me tendrá que devolver lo que me retuvo en exceso. Y a final de año, entonces ya paga por completo las sumas que ha retenido a la Superintendencia de Administración Tributaria. Eso es lo que se hace, digamos, con todos los, todas las personas en relación de dependencia. Su patrono les retiene de su salario una
cantidad, un porcentaje del impuesto sobre la renta mensual y lo va acumulando y lo va acumulando. A final de año se hace la liquidación definitiva y dependiendo si es más o menos, me devuelve o yo tengo que pagar la diferencia para que se haga el pago efectivo a la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Alguna duda sobre eso? ¿O avanzamos con los otros casos que nos interesan mucho de las otras formas de extinguir la obligación tributaria? Hablemos de la compensación, que quizás es una de las menos comunes, pero la establece nuestro Código Tributario como una forma de extinguir las obligaciones tributarias en la cual la administración tributaria y el contribuyente poseen mutuamente las calidades de deudores y acreedores recíprocamente. Es decir, yo le debo a la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Administración Tributaria me debe a mí. Entonces, no tiene sentido de que yo le pague a la Superintendencia de Administración Tributaria y luego la Superintendencia me pague a mí. No tendría ninguna finalidad o sentido común eso. Lo que hacemos es que compensamos la obligación. Eso ocurre básicamente en dos grandes casos. Uno es cuando yo he hecho un pago en exceso. Esto es, por ejemplo, yo estoy pagando, pensemos que algún tributo, el impuesto sobre la renta. Cuando yo hago la determinación, oiga bien, yo me equivoco y le pago a la Superintendencia de Administración Tributaria 100,000 quetzales más. Bueno, cuando yo me doy cuenta del error que cometí, tengo que hacer un procedimiento administrativo ante la SAT para que se declare que yo hice un pago en exceso. Y ese procedimiento pues lleva su tiempo, llevará sus 2, 3 años ahí, ¿verdad?, en lo que lo aprueba. Cuando al final sale la resolución de la Superintendencia, dice efectivamente se determinó que en el año 2018 el contribuyente hizo un pago en exceso por 100,000 quetzales y por lo tanto la Superintendencia le debe devolver esos 100,000 quetzales. Entonces, ahora fíjese cómo sería esto. Por ese pago en exceso que yo hice, la SAT me debe a mí 100,000 quetzales. Pero al mismo tiempo yo debo el impuesto sobre la renta de este periodo, del 2021. Y entonces hago el cálculo de cuánto es el impuesto sobre la renta. Y digamos que de impuesto sobre la renta de este año son 50,000 quetzales. Bueno, en este caso yo le debo a la Superintendencia de Administración Tributaria 50,000 quetzales en concepto de ISR del 2021. Pero la Superintendencia me debe a mí, por un pago que hice en exceso en el 2018, me debe 100,000. Entonces, ¿qué hacemos? Compensamos la obligación tributaria hasta el monto de la menor, en este caso los 50,000. Yo como le tengo que pagar 50,000 y ella me tiene que pagar 100,000, compensamos los 50 y la SAT ya solamente me devuelve, digamos, los 50,000 de diferencia. Puede ser al revés también. Podría ser de que en el impuesto sobre la renta de este año yo le tengo que pagar 150,000 quetzales a la Superintendencia. Y entonces viene la Superintendencia, compensa esos 100,000 que me debía y ya solamente me cobra los 50,000 de diferencia. Ese sería un caso de pago o de extinción de la obligación tributaria por compensación. Otro ejemplo que es bien común, quizás lo quise poner aquí un poco más esquematizado para que ustedes lo vieran, es en el tema del crédito fiscal por el IVA. Aquí lo que ocurre es de que en el IVA uno tiene ciertos créditos y débitos dependiendo de qué operaciones realice. Yo le puse aquí un ejemplo para tratar de entender. Pensemos que yo soy un comerciante que me dedico a la compra y venta de electrodomésticos. Pues bien, vine yo y compré televisores y le pagué al vendedor 112,000 quetzales en concepto de los televisores que yo compré. Dentro de esos 112,000 quetzales ya van incluidos 12,000 que estoy pagando de IVA. Y que recuerde que el vendedor lo retiene. Entonces yo tengo ahí que ya le pagué 12,000 quetzales de IVA. Ahora bien, el día siguiente, como soy comerciante, tomo esos televisores, esos electrodomésticos que yo compré y los vendo. Se los vendo, digamos, a mis clientes.
Obviamente, mis amigos, como yo soy comerciante, el tema aquí de vender es venderlos a un precio mayor. En el ejemplo, yo les puse que yo estoy vendiendo estos televisores por 224,000 quetzales. Es decir, en este ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? El cliente mío me va a pagar a mí 224,000 quetzales. Pero de esos 224,000, 200 sí son míos, 200,000 quetzales son míos, y 24,000 son de concepto del IVA que él está pagando por esa compra, que realmente es un IVA que él le está pagando a la Superintendencia de Administración Tributaria, pero que yo lo he retenido y que tengo que hacerlo efectivo al momento de pagarlo. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Como yo tengo que irle a pagar a la SAT esos 24,000 quetzales que retuve de IVA, si se dan cuenta ahí, yo le debo a la superintendencia 24,000 quetzales. Yo soy deudor de la SAT de esos 24,000 quetzales que retuve del IVA por las ventas que llevé a cabo. Pero al mismo tiempo, recuerdan ustedes que yo tengo un crédito ahí porque yo ya le pagué a la superintendencia 12,000 quetzales cuando yo compré esos televisores. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, que yo viniera y pagara los 24,000 y luego pidiera que la superintendencia me pagara a mí esos 12,000. Eso no tiene sentido. Entonces compensamos. Lo único que yo hago es que en la planilla donde hago la presentación o el pago, declaro que efectivamente tengo IVA por ventas de 24,000 quetzales, pero al mismo tiempo he hecho compras que me han generado IVA, un crédito por el IVA por 12,000 quetzales. Compenso esos 12,000 quetzales y solamente pago la diferencia que serían los otros 12,000 quetzales. Ahí tenemos un caso típico de compensación. ¿Qué es la compensación entonces? Una forma anormal o extraordinaria de extinguir las obligaciones tributarias en la cual el acreedor y el deudor, el sujeto activo y el sujeto pasivo, cumplen o reúnen al mismo tiempo las características de deudores y acreedores recíprocamente. Pues, ¿qué hacemos? Extinguimos la obligación hasta el monto de la deuda menor. No sé si se comprende, es difícil de explicar así a distancia, pero ustedes me dicen si tienen alguna duda sobre la compensación antes de que pasemos a las demás formas. Perdón, licenciado, ¿podría proporcionarnos otro ejemplo, por favor? Mire, básicamente ejemplos de compensación son muy pocos, ¿verdad? Recuérdese, Yolanda, que, ¿cómo explicarle? La forma normal de cumplir con las obligaciones tributarias es pagando. Esto es algo anormal. Y de hecho yo solo conozco dos casos de compensación. O los pagos en excesos o la compensación por el crédito fiscal por el IVA. Y en el caso del crédito fiscal, lo que usted tiene que tomar en cuenta ahí es de que esta es una empresa que está comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Pues entonces, por las compras que realice, va a tener un crédito porque está pagando ese IVA, ya lo está pagando, solo que se lo está pagando directamente al vendedor. Y el vendedor se lo tendrá que entregar a la SAT. Pero aquí a lo que vamos es que yo estoy pagando ese IVA. Mientras que por las ventas que yo haga como comerciante, lo que estoy haciendo es recibiendo ese dinero de mis clientes. Ahí entonces tenemos créditos y débitos. Lo que se hace es compensar la obligación tributaria. Es muy difícil que vaya a encontrar algún otro ejemplo de compensación. Básicamente se da en esas dos situaciones, que es el pago en exceso que ha hecho un contribuyente, o el otro caso es la compensación que se hace del crédito fiscal en el caso del IVA, ¿no? Para la compensación. Perdón. Carlos. Sí, Yolanda, termine. Ok, gracias. Disculpe. Es que fíjese, no sé si esto tiene como relación, pero Sí. yo medio lo comprendí de esta forma, ¿verdad? Hay una persona que era como pequeño contribuyente. Y supuestamente dejó de ser pequeño contribuyente y no reportó que ya no estaba emitiendo facturas. Entonces SAT le mandó una notificación informándole de que debía 75,000. Y ella supuestamente ya había dado por terminado que ella no era pequeño contribuyente. Entonces fue a hablar con la SAT y la SAT le hizo como
le disminuyó, se podría decir, la cantidad de dinero que tenía que pagar como multa. Entonces, ahí no sé si tiene alguna relación en que la SAT pueda venir y le quite esa, no le quitó la multa. Pero ahí no hubo compensación, porque si se da cuenta no es que haya tenido algún crédito o que la SAT le debiera a ella. Ahí lo que hubo es que la SAT determinó indebidamente el monto de lo que ella tenía que pagar, los 75,000. Cuando ella demostró que ella ya no estaba facturando, entonces la SAT lo que hizo fue un cálculo nuevo, un reajuste, se llama eso, del monto del tributo a pagar. Ahí no hubo compensación, ahí lo que hubo es una nueva determinación del tributo porque no se había determinado adecuadamente. O puede ser que los 75,000 se los haya impuesto en concepto de multas, pero cuando ella presentó sus documentos, la SAT se dio cuenta de que no era procedente aplicarle todas esas multas, y entonces corrigió su resolución quitándole algunas de las multas y por eso le correspondía pagar menos. En el caso de la compensación, lo que ustedes tienen que entender es que tiene que ser una situación donde la SAT me tenga que dar dinero, y eso es bien raro. Eso es bien raro. Eso solamente ocurre en dos circunstancias. Me tiene que dar dinero a la SAT porque le pagué de más. Yo me doy cuenta que le pagué de más y reclamo. Y dígame que esos reclamos llevan años de trámite para que la SAT lo reconozca. Y entonces en ese momento es cuando la SAT me tiene que dar algo de dinero. Pero como yo también le tengo que pagar tributos, compensamos las obligaciones. Y el otro caso es el crédito fiscal. Y ese es un crédito que yo voy teniendo porque ya pagué el tributo cuando hice mis compras. Entonces, en el momento en que yo vendo, descuento el IVA que yo ya pagué del IVA que le tengo que pagar ahora a la superintendencia. De lo contrario, no veo yo otro caso de compensación ahí. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sería también el crédito fiscal para lo que son los exportadores, también sería también otra forma de compensación. Sí, Carlos, pero básicamente es la misma, ¿no? O sea, tengo crédito fiscal por las compras que llevo a cabo, por las operaciones que llevo a cabo, y ahora tengo que pagar ciertos tributos. Entonces ahí también compenso esa obligación, ¿verdad? Y la última, en el caso de los pagos que realizo de ISO a cuenta del ISR, ¿sería otra forma de compensación o sería una figura diferente? También ahí es una compensación, que es una compensación algo extraña, ¿no? Porque ahí lo que ocurrió realmente, Carlos, ahí lo que ocurrió es de que generaron una doble tributación. Y cuando se dieron cuenta de que era doble tributación para corregir ese problema, lo que hicieron es decir, no, el que ya pagó ISO, eso lo puede compensar de lo que debería de pagar o lo que le correspondería de pagar de ISR. Pero realmente ahí lo que había era una doble tributación. Pero sí, ese sí sería un ejemplo de, digamos, una compensación, Carlos. Gracias, licenciado. Jessica. Licenciado, bueno, iba a plantear lo mismo que lo que planteó el compañero Carlos con respecto a las a las empresas que exportan mercadería. Porque aquí, en este caso, bueno, aquí la única opción que yo tengo entendido sería realmente la devolución, porque si no estoy mal, las ventas por exportación están exentas de IVA y solo pagan el ISR. Pero según tengo entendido, yo no puedo venir y hacer una compensación de IVA con ISR. O sea, no puedo mezclar esos dos impuestos, pero no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Yo tendría que pagar el ISR por aparte y ya hacer todo el proceso que me establece la ley de IVA, por ejemplo, las auditorías y todo eso, para que la SAT a mí me devuelva el IVA que yo pagué al momento de importar la mercadería o comprarla aquí en Guatemala para luego exportarla, ¿verdad? Pero sí, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, digamos que en términos prácticos sí está en lo correcto. Teóricamente no, y le voy a explicar por qué. Sí es posible hacer la compensación de dos tributos, en teoría. Lo que pasa es de que aquí el periodo impositivo o el cálculo es distinto. El periodo de pago, ¿verdad? De uno normalmente es mensual, en el caso del IVA, y en el caso del ISR será anual. Y es muy complejo lograr esa compensación o la resolución de la superintendencia donde nos apruebe la compensación. Por lo tanto, el trámite, digamos, más práctico es el que usted ha mencionado. Pido la devolución del crédito fiscal que yo pudiera tener, ¿verdad?
y hago la liquidación del impuesto sobre la renta normal para evitarme complicaciones. Pero digamos que en teoría no hay ninguna norma que impida hacer la compensación de dos tributos uno con el otro, porque al final son el mismo sujeto activo y el mismo sujeto pasivo, y sí se podría dar la compensación, teóricamente, ¿verdad? Hablando. Bien. Gracias. Gracias a ustedes. Hablemos un poquito de que hay otras formas. Nos faltaría la confusión, la condonación y la prescripción, que las vamos a dejar para la clase del día martes, mis queridos amigos, por cuestiones de tiempo, sobre todo el tema de la prescripción. Yo les pediría si le pueden dar una lista en su código tributario para que avancemos con esos temas y así terminamos el tema ya de la relación tributaria y las formas de extinción de esa obligación tributaria. Como siempre, yo agradeciéndoles su atención, quedo a sus órdenes, ¿verdad? Y el día martes continuamos con el tema para que podamos establecer o resolver las dudas que les pudieran surgir. Gracias a todos y que pasen una muy feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, Lick. Igualmente, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Lick, disculpe, va a enviar las diapositivas.